Hola mis Life Surfers, muy buenos días, con ustedes Andrés León. Vamos a pasar directamente al tema del síndrome del impostor. Voy a tomar solamente dos puntos, dos aspectos principales de ese síndrome del impostor que te dejan saber que posiblemente tú tengas ese síndrome. Y esos dos puntos son, primero, la creencia de que yo no soy. Yo no soy el responsable de mis logros, la causa de mis éxitos. Eso significa un no merecimiento. Y por el otro lado, significa que ubico la causa de mis logros, de mis objetivos, los ubico siempre afuera de mí. O sea que hay una causa externa. Llámese suerte, llámese Dios, llámese whatever, lo que sea, pero no soy yo. Yo logro algo, pero no es por mí. Es como un empequeñecimiento. Primer rasgo del síndrome del impostor. Segundo rasgo, un miedo, por el lado acá era una creencia, por acá al lado un miedo a ser descubierto como falso. Miedo a que descubran en últimas que yo soy falso, que no soy auténtico. Otro rasgo del síndrome del impostor. Hay más, pero vamos a quedarnos con esos dos, porque son los más importantes y porque son los que te dejan saber, como te dije al inicio de este video, que realmente eso lo que significa es que ya has iniciado un proceso de desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque el miedo a ser descubierto como falso significa que tu ego ya sabe que tu alma ha comenzado a despertar. El ego es nuestra identificación con lo ilusorio, con lo perenne. Y ese miedo empieza a manifestarse. Por eso hay un miedo a ser descubierto. El ego ya tiene miedo a que lo descubran. Primer rasgo del síndrome del impostor. Y la otra, la creencia de que yo no soy, porque también el ego se da cuenta que las cosas que suceden en la vida finalmente no son atribuibles a él. O sea, que quien está manifestando esos rasgos del síndrome del impostor es el ego. ¿Ok? Pues como tú no eres un ego, por eso te digo, alégrate, porque eso lo que significa es que se ha comenzado a mover tu alma, tu esencia divina dentro de ti, por eso se empiezan a manifestar esos comportamientos en tu vida. ¿Cuál es ese camino espiritual que has comenzado a tomar? Quizás inconscientemente aún. Ese camino se llama el Advaita, que es una palabra por allá oriental que significa simplemente el no dualismo. No dualismo quiere decir que no hay pares, que no hay una verdad y una falsedad. Por lo tanto, lo que creemos que es falso, realmente eso no existe. Solamente existe la verdad. Solamente existe una cosa, no dos. Uno, no dos. Y eso es algo muy crazy en este mundo, muy loco, porque este mundo es dual y es polar por naturaleza. Si estudias física, te darás cuenta que siempre hay fuerzas polares, acción, reacción, luz y sombra, día, noche, lejos, cerca, gordo, alto, bien, mal. O sea, la dualidad está por todo lado. Entonces, irnos hacia un estado de no dualidad es muy fuera de este mundo. Por eso ese camino Advaita lo han tomado iniciados, monjes, durante toda la historia prácticamente. Ahora es que ha venido esa información a abrirse a la masa y muchos están empezando a tomar ese camino, a veces ni siquiera darse cuenta. Pero bueno, aquí estoy yo para aclararlo. Entonces, el camino Advaita, que también es muy alineado a un curso de milagros, se basa en que se niega lo falso. Es el método cómo llegas a la verdad, simplemente negando lo ilusorio. Nada irreal existe y nada real puede ser amenazado. Es una frase de un curso de milagros. Negación de lo falso. Ahora bien, ¿qué pasa? Nuestro ego, que es esa creencia en que somos un ente individual separado de los demás, es obviamente una creencia falsa, porque eso no es verdad. O sea, la verdad es que somos uno, que es algo que contradice la percepción. Es cierto. Es como cuando se le ha dicho a los antiguos que la Tierra era el centro
del sistema solar y era el Sol el que salía por el oriente y se ocultaba por el occidente. Pues eso era a simple vista real y decían, claro, es así porque pues aquí estamos quietos y es el Sol el que se mueve. Los sentidos dan prueba, evidencia de que es así. Más luego descubrimos que eso era falso, que realmente quien daba vueltas alrededor del Sol era la Tierra y que ese proceso de día-noche era porque la Tierra daba vueltas alrededor de su propio eje, la rotación, que en referencia al sistema solar, el Sol es el que está quieto. Entonces, eso es verdad, ahora lo sabemos, pero antes eso era una idea loca. De igual manera, ahora cuando te digo es que tú no eres un individuo, así tu cuerpo sea la mayor evidencia de que eres un individuo diferente y separado de los demás. Eso es una percepción, pero la verdad es que todos somos un mismo ser. Todos estamos íntimamente conectados. En algún momento eso será algo tan obvio como ahora es obvio que es la Tierra la que se mueve y no el Sol. Pero bueno, estamos en esta época y por eso te estoy contando eso, para que sepas entonces que la verdad siempre está en un proceso de expansión y va disolviendo la ilusión, o sea, lo falso, las creencias que van quedando obsoletas y va emergiendo cada vez más y más luz, o sea, más verdad. Estamos iluminándonos. El Hijo de Dios, que somos todos, está despertando su conciencia. Eso es. ¿Qué sucede entonces? En ese camino de negar lo falso, comenzamos a negar todo lo que vemos, prácticamente toda nuestra percepción, todo es ilusión, es maya, es vana ilusión, como decía el rey Salomón. Nuestro cuerpo también entonces es una ilusión porque al cabo de un tiempo también muere, perece. Y entonces vamos internamente y nos damos cuenta que todos nuestros recuerdos, nuestra percepción, nuestra mente perceptual también es ilusoria, está dentro del espacio-tiempo. Es algo que cuando profundizas llegas a un punto, a la singularidad, a la nada, a la no existencia prácticamente, y ahí es donde muchos en ese camino espiritual no se atrevan a avanzar porque piensan que ahí se termina todo. Se apagó el universo, la nada, el vacío, cero absoluto. Ese punto da tanto miedo llegar ahí, da tanto miedo, que por eso es que seguimos aquí más bien haciéndonos el de la vista gorda dentro de la ilusión. Salir de la Matrix no es fácil. Pero bueno, ha habido maestros que ya han tenido ese coraje de dar ese salto más allá de la nada, y cuando está más allá de la nada nos dicen, hey, ¿de qué le tiene miedo si no hay nada? Si la nada no es nada precisamente. Y entonces, ¿qué es lo que hay al otro lado de la nada? La famosa, lo que les decía yo, esta es la trampa de la nada. La trampa de la nada. ¿Por qué le llamo la trampa de la nada? Porque es una trampa, porque simplemente es la última muralla que atravesar, pero al final no es muralla, es ilusoria también, es la última ilusión. La existencia misma, crees que tu vida se desvanece. Y no hablo de la vida física, biológica, porque estás muy adentro, es conciencia pura. Tu conciencia avanza hacia un estado de no existencia. Y eso genera tanto pánico porque es la no existencia. Más cuando te atreves a lanzarte a ese agujero negro de la no existencia, te das cuenta que era ilusión, que realmente sigues existiendo, pero sigues existiendo ya en un estado distinto. En un estado distinto. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de la nada, bueno, me estoy adelantando un poquito, ¿qué es lo que hay aquí? Lo que nos detiene es un miedo a esta palabra, al yo. Ese es el miedo último. Porque cuando disuelves esa nada, queda esa conciencia que te decía es un estado distinto, y ese estado distinto es yo. Te das cuenta que tú eres todo. Cuando pones tu identidad aquí, ¡wow! ¿Por qué da ese miedo? Porque está la misma palabra, yo, viene de la palabra ego. Y por eso les decía
que es la última estrategia del ego mismo para sobrevivir. Me escondo dentro del mismo nombre, dice el ego. Yo sé que ahí no vas a llegar porque como estás en ese camino de negación de lo falso, estás tratando de desvanecer al ego. Entonces el ego se esconde detrás de Dios, digamos así. El ego se esconde detrás de Dios. Y entonces para desvanecerlo, él tendrías que pasar por encima de Dios. Es una estrategia, pero es ilusoria. Entonces he visto que en ese camino espiritual, quienes ya andan por acá, tienen miedo, dan miedo a asumir ese yo. Mierda, he sido yo. He sido yo. ¿Ah? Soy yo. Soy. ¿Por qué esto no tiene sentido? Aunque etimológicamente la palabra yo deriva de ego, pero este yo con Y minúscula es distinto al yo. Este yo del que estoy hablando aquí, esta es Dios, porque es conciencia pura. Conciencia pura. El punto es que ya no lo ves como algo, ya como Dios es. Dejas de ver a Dios allá, o sea, tu identidad está ahí. Puta, he sido yo, digo, Dios he sido yo. Llegar ahí no es fácil, es un camino espinoso. Estrecho es el camino, decía un maestro. Pero bueno, eso sucede cuando trasciendes la nada. Te das cuenta de que tú eres Dios, conciencia pura. Ahora, cuando ya estás aquí en este estado, ya. Adiós síndrome del impostor, porque ya no hay impostor. Porque te vas a dar cuenta de que yo soy y de que ya no hay nada falso. Porque ya el ego ya no tendrá ninguna relevancia en tu vida. Llegar aquí es el fin del síndrome del impostor. Y ahora sí viene una gran pregunta. Pero antes de hacer esa pregunta, te recuerdo que si te está gustando este contenido, si te gusta mi canal, pues apóyame con un like, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comparte estos videos a las personas a quienes tú creas que les puede ser útil. Vamos entonces a la pregunta. Pregunta que surge cuando llegamos aquí a esto. ¿Cómo ser Dios sin creerme un Dios? ¿Cómo ser Dios sin creerme un Dios? Mis queridos Life Surfers, les mando un abrazo, muchas bendiciones y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.